Tú con tu boina, yo con barba, viva el Che, recién conversos a la fe. El retorno del uribismo al poder ha estado ligado a un sinnúmero de derrotas que desdibujan la figura de un Estado social de derecho rígido. Por eso en el día de hoy les voy a hablar de las cagadas cometidas por este cerdo, no desde antes de ser presidente, ni las cometidas en campaña electoral, ni aquellos errores que son vagos o banales. Les voy a hablar de las cagadas que han pasado como presidente desde el punto de vista jurídico, político y fáctico. Les hablaré de los hechos que denotan un presidente incompetente, despreciado por sus ídolos y generador de vergüenza a sus gobernados. Por eso el día de hoy les traigo el top 5 cagadas de Iván Duque. Número 1. Movilización social estudiantil. La movilización social estudiantil ha sido clave en esta nueva etapa de inconformidad social. Los estudiantes pidieron mayor presupuesto para evitar que literalmente las instalaciones de las universidades públicas se les vinieran encima. Lo que parecía una protesta pasajera, como muchas que han pasado, desembocó en un paro estudiantil de meses que, si se lo proponía, paraba la funcionabilidad de las principales ciudades del país. Ante esto, la reacción del gobierno de Iván Duque fue menospreciar las peticiones de los estudiantes y no sentarse a dialogar. Las movilizaciones agobiaban al presidente y a plaga de la calaña del uribismo como esta tipa. Porque hay una partida de estúpidos, sí, estúpidos, que están manifestando porque, primero, pues seguramente no tienen trabajo, seguramente no tienen nada más productivo que hacer. Dicho agobio generado a los poderosos generó dos cosas. En primer lugar, la adopción de medidas de guerra urbana por parte del presidente para mitigar lo que estaba generando la protesta social. La represión nuevamente. Y en segundo lugar, como consecuencia de que el primero no funcionó, se llegó a un acuerdo presupuestal por 4 años, pero con la condición de que si en el año en curso, el 2019, no se hace alguna inversión, el paro volverá con más fuerza. Por este simple hecho se desgastó la opinión de la ciudadanía respecto a la favorabilidad de Iván Duque, perfilando su gobierno de uno represivo y de un gobierno incapaz de solucionar efectivamente, eficazmente y políticamente sus dificultades. Número 2. Minga y mitin. Finalizada la rebelión estudiantil, el turno era para nuestras comunidades indígenas, los cuales advirtieron de que si lo pactado en los acuerdos con gobiernos anteriores y en pactos anteriores no estaba contenido en el Plan Nacional de Desarrollo, se tomarían la medida de ejercer su pleno derecho fundamental a la protesta ciudadana. Lo jodido se dio cuando en el Plan Nacional de Desarrollo presentado por el gobierno Duque no estaba la plata destinada a los indígenas, ni tampoco lo pactado con la minga del suroccidente del territorio. Se armó el mierdero. Tras 30 días de protesta, el gobierno no generaba soluciones, no se sentaba a dialogar y por el contrario adoptaron medidas de nuevo de odio y de guerra. Mientras los medios tradicionales titulaban que los indígenas murieron en un accidente, en una detonación accidental, la realidad es que estas bajas fueron a causa de acciones represivas por parte de la fuerza pública. El gobierno Duque es tan inepto, tan jurídicamente incapaz, tan estúpido, que se pegó del argumento de que aquellos acuerdos celebrados entre el Estado y las mingas fueron celebrados con estados o gobiernos de presidentes anteriores. Por este hecho, los dichos acuerdos no tienen ninguna validez jurídica. Entonces, si uno se pone a pensar, los tratados internacionales y los acuerdos internacionales pactados por determinado presidente perderían validez cuando llega a ejercer un nuevo presidente. Es decir, que esta estupidez es viable en la cabeza de los ignorantes uribistas.
Es decir, que el TLC con Estados Unidos no tiene validez jurídica porque lo celebró otro presidente. Es decir, que la suscripción a convenios como el 87 y el 97 de la OIT no tienen validez porque se celebraron en el 70. Es decir, que el uribismo no tiene capacidad mental para hacer operaciones lógico-mentales que lleven a una conclusión jurídica. Número 3. Trámites legislativos. El gobierno Duque no tiene iniciativa legislativa. Al momento de afrontar la agenda del debate nacional prima la holgazanería y el oportunismo. Un claro ejemplo surge a raíz de la contienda electoral de el octubre pasado por la consulta anticorrupción. Duque se vio obligado a apelar al oportunismo teniendo en cuenta la presión de los millones de ciudadanos que estaban apoyando la consulta anticorrupción, consulta que tenía la única esperanza de volverse ley por la vía parlamentaria. La cuestión es que 7 meses después el gobierno le ha puesto trabas a 11 proyectos. ¿Qué hubo, Bessie? ¿Cómo va? A 11 proyectos que tenían la esperanza de volverse ley. Es decir, que la función legislativa de Duque fue simplemente un pequeño contentillo mediático para apaciguar las ansias de la gente de acabar con la corrupción. Es decir, que el gobierno es cómplice de todos los actos de corrupción que se han cometido desde octubre a la fecha. Y de todo lo anteriormente mencionado se puede concluir que el Ejecutivo pasó toda su primera legislatura en blanco, sin pasar siquiera un proyecto de ley y ser aprobado. Es decir, que el gobierno Duque también es incapaz en legislar, en su iniciativa legislativa. Número 4. Hacer trizas la paz. Los hechos en este tema reflejan que a Iván Duque le quedó grande la implementación de los acuerdos de paz, la continuidad de los diálogos de paz con los demás grupos ilegales y la reglamentación idónea para un idóneo, valga la redundancia, funcionamiento de la Justicia Especial para la Paz. Ante lo anterior, la derecha colombiana o el uribismo ha tomado 2 medidas para que la JEP no funcione. La primera fue desfinanciar la JEP, es decir, intentar tumbarla a falta de plática, y la segunda medida fueron las objeciones. Objeciones que fracasaron en el Congreso haciendo oda al fracaso gubernamental de la gestión Duque. La cuestión es que dichas objeciones tenían el objetivo de desnaturalizar la Justicia Especial para la Paz, puesto que lo que se buscaba era que las diligencias judiciales adelantadas en la Justicia Especial para la Paz se llevaran a cabo en la justicia ordinaria. Adicionalmente, se buscaban hacer unas modificaciones a la Constitución del 91 acordes al discurso proguerra de Iván Duque. En cuanto a los diálogos de paz de entre Duque y el ELN, el gobierno de Duque se manifestó oportunistamente hasta después de lo ocurrido en el atentado de la Escuela General Santander, hecho que le dio oxígeno al gobierno Duque para revivir el temor en la población, para justificar ese discurso guerrerista y adicional para desviar la atención de flagelos como el de Néstor Humberto Martínez y Odebrecht, que hasta el día de hoy no se han vuelto a nombrar. Ante los acuerdos de paz, el funcionario del gobierno de Duque, Carlos Holmes Trujillo, este profascista, anunció que no se debe cumplir lo pactado porque no fue firmado por este gobierno, al igual que se afirmó con lo de la minga indígena. Otra manifestación de enajenación mental en el uribismo respecto a su preparación jurídica, dejando en entredicho la seguridad jurídica que debería brindar un Estado social de derecho como el de Colombia. Es decir, que al momento de pactar con Colombia no se tiene la seguridad jurídica, no se está hablando con alguien serio. Una muestra de la incapacidad de la gente que nos gobierna. Número 5. Vergüenza internacional. No habiéndole bastado con reflejar su estado de enajenación mental, al usarla para pelotear un balón y no para pensar, o para demostrar que su emancipación es inviable ante su tutor al ser el objeto de mandados ante el rey de España, o de demostrar su incapacidad cognitiva al hacer
una relación frente a los políticos más importantes del mundo de sus políticas económicas con una película infantil. A pesar de todo esto, Duque creía que el mejor aliado de sus políticas pro-guerra y de sus políticas económicas arrodilladas a las multinacionales norteamericanas era Donald Trump. And I'll tell you something, Colombia, you have your new president of Colombia. More drugs are coming out of Colombia right now than before he was president. So he has done nothing for us. Okay, thank you. El papá de los pelucones, the father of the pelucons. El papá de los pelucones. La cuestión es que a este payaso Donald Trump también le dio la espalda y como resultado de la ineficiencia de la gestión Duque, nos metieron de nuevo en la lista negra de los países a Norteamérica, de los países tóxicos para Norteamérica. Las derrotas internacionales de Duque vienen desde el 23 de marzo, cuando en Cúcuta dijo que estaba presenciando lo equivalente a la caída del muro de Berlín, fracasando en un intento fallido de una intervención a Venezuela con la quema de un camión ordenada desde Colombia, la quema de un camión que contenía ayuda militar, ayuda humanitaria. Fracasos que van hasta las recientes declaraciones de Donald Trump respecto a que Duque, afirmando que Duque es un niño que no tiene las capacidades idóneas, que no le sirve para nada. Ante esto, su tutor Álvaro Furibe dice o apela al brillante argumento al que ellos siempre recurren para justificar su ineptitud de echarle la culpa al gobierno Santos, que Colombia volvió a ser productor masivo de cocaína por culpa de la gestión Santos. Lo anterior sin nombrar el tate quieto que le puso Rusia al gobierno colombiano por andar de bocón, de provocador, por tener ínfulas de potencia militar. Como quien dice, nos pusieron en nuestro sitio de país tercermundista. Un país tercermundista por culpa del mal manejo que nos han dado nuestros gobernantes, que desde hace siglos acarreó la pérdida del territorio de la Gran Colombia, la vida de cientos de miles de campesinos ajenos a los partidos que hacían parte de los bandos de la guerra de los 1000 días, la pérdida de Panamá y el mensaje que nuestros gobernantes le enviaron al pueblo de que una persona de la periferia o de la clase media emergente no puede tener poder político, con el asesinato el 9 de abril del 48 de Jorge Eliezer Gaitán, que de hecho hace poco lo conmemoramos, y vi gente de derecha dándose golpes de pecho, hipócritas, conmemorando este día. Entre muchos otros hechos que hoy nos llevan a ser el país rata que espera las obras de lo que deja el gringo. Un país objeto de burla internacional por culpa de la mala gobernabilidad de este cerdo de mierda y de su clase sociopolítica de mierda también. No siendo más, espero que les haya gustado el video, no olviden compartirlo, no olviden suscribirse, no olviden hacer toda esta parafernalia que nos ayuda, no solo a mí, sino a todos, a que la gente se informe, a que coja criterio social y político, porque el criterio social y político, la educación es lo único que va a cambiar este jodido país, manejado por jodida gente. Entonces, muchas gracias, nos vemos en la próxima. Besitos, besitos, chao, chao.